Bueno, como ya en el país conocemos, el colectivo Ciudadanos Amigos de Venezuela se conformó precisamente porque en Venezuela no solamente no hay una democracia, sino que hay una constante violación a los derechos humanos, barnizando de democracia lo que no es otra cosa que una dictadura, y que en consecuencia hace ya tiempo debió de haber el Perú ordenado a su embajador en la Organización de Estados Americanos la convocatoria. Existe un mecanismo que es la Carta Democrática Interamericana, que además fue aprobada en el Perú en el año 2001, y en ella se establece cuáles son las condiciones para que en un país pueda entenderse que existe democracia, porque las palabras son lo que efectivamente significa, y en consecuencia yo no puedo decirte que esto que estoy levantando aquí es un carro de carrera, es un micrófono, y aunque Maduro diga que lo que él tiene en ese país es una democracia, es una dictadura, y por lo mismo la Carta Democrática Interamericana, consciente que la democracia es un término de gran contenido legitimador, los dictadores usan la palabra democracia para tratar de legitimarse. Nos hablaban de democracia popular, de democracia social, de participación plena, de todo tipo de apellidos a la democracia, pero las características de la democracia están definidas con claridad en la Carta Democrática. Eso no se cumple ahora. Y eso es lo que los gobiernos de América deberían de pedir en la Organización de Estados Americanas y llamar a capítulo a Venezuela para que efectivamente cumpla con esos requisitos. Y si no cumple, proceder de acuerdo a los artículos 18, 19 y 20 de esa carta y empezar a imponer todo tipo de sanciones políticas como las que tú señalas, una de ellas a aquellos países que desdicen del modo como queremos vivir en libertad en América en general y especialmente en América Latina. O sea, el retiro de los embajadores está Es uno de los caminos, pero primero hay que llamarlos a que efectivamente participen en una asamblea y den cuenta de lo que están haciendo, porque como tú comprendes, en el mundo moderno no se puede dejar a 30 millones de personas, que son los venezolanos, sujetos a la voluntad de gente que está al margen de cualquier respaldo democrático. Me uno en nombre del Partido Popular Cristiano a los llamados que aquí se han hecho para que se condene la actitud de este totalitarismo venezolano y a la brevedad posible se les devuelva la libertad a estos luchadores del siglo XXI, porque estos son los verdaderos luchadores del siglo XXI contra esta dictadura que, reitero, repudiamos en todos sus términos. Que recuperando nuestra práctica de apoyar a este hermano país, señalamos que estamos empezando una etapa decisiva en la cual la democracia y la libertad se va a jugar en Venezuela. Por esa razón, creemos que la decisión del alcalde Ledesma es el inicio de una escalada represiva que alcanza a otros dirigentes democráticos del hermano país, Julio Borges, Corina Machado, entre los más importantes. Y por esa razón le manifestamos a todos ustedes que estamos preparando un conjunto de acciones de solidaridad para comprometer a la nación peruana y exigir a nuestro gobierno de que tenga una actitud solidaria y responsable frente a estos hechos, porque como aquí se ha hecho con toda claridad, no nos es ajena la causa venezolana, no fue ajena en la fundación de nuestras repúblicas, cuando de Venezuela y de Colombia y otros países de nuestra América, los ejércitos peruanos se fundieron con la sangre de estos hermanos para conseguir la libertad de nuestra patria. Ahí se selló una hermandad profunda y en base a esa hermandad es la que hoy nosotros continuamos expresando la solidaridad por la libertad, por la democracia y por la vida y la independencia en el hermano país de Venezuela. Nuevo orden al colegiado del partido. Quiero referirme simplemente a hacer hincapié en las palabras de cuando se refiere de que es el momento en que el presidente Humala y este gobierno tienen que delimitar responsabilidades y delimitar bien claro el territorio y el tema de lo que es el socialismo siglo XXI y el chavismo con el Perú y con los venezolanos. Nosotros estamos acá para defender al país, no al gobierno de Venezuela, sino a los venezolanos bien nacidos y que creen verdaderamente en la libertad y en la democracia. Y hay que hacerle recordar al presidente Humala, ¿cierto?, miembro, su partido, miembro del Foro de Sao Paulo, donde están todos los partidos de extrema izquierda y los movimientos revolucionarios como la FARC,
de que el estigma de la deshonra no solamente cae en el agresor, sino en aquellos que permiten casualmente este tipo de actitudes en Venezuela. Simplemente con esto yo quiero realmente agradecer y hacer fuerza común para que el pueblo venezolano recupere la libertad verdaderamente y condenar definitivamente este gobierno de Maduro y el chavismo. Gracias. Bueno, ante todo manifestarle un profundo agradecimiento en nombre del pueblo venezolano, el pueblo venezolano que cree en democracia, que cree en un país libre, que cree en la justicia y en la paz, que buscamos incansablemente la mayoría de los venezolanos. Hoy, lamentablemente, la democracia, la libertad ha sido duramente golpeada con la aprehensión ilegal y violenta del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Desde acá, desde Perú, los venezolanos le manifestamos nuestro profundo acompañamiento y que estamos con él a pesar de los kilómetros de distancia que tenemos. Igualmente, agradecemos profundamente a amigos de Venezuela que incansablemente han acompañado a Venezuela de una forma amiga, de una forma fraterna, siempre dándonos una mano de apoyo en esta búsqueda de la democracia y la libertad de esa tierra hermosa, Venezuela. Igualmente agradezco la presencia de los congresistas, agradecemos la firma de muchas personalidades del Perú que en estos momentos no nos acompañan, pero que igualmente nos han manifestado en múltiples ocasiones y hoy día en la declaración y en la firma de los primeros ministros su apoyo y acompañamiento. Igualmente agradecemos la moción que se ha preparado en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de la República. Igualmente hacemos un llamado desde el corazón para que UNASUR, OE, ONU y todos los organismos internacionales que tienen la responsabilidad de velar por la democracia, la libertad y la paz verdadera de los pueblos, no solamente de los pueblos latinoamericanos, sino de todos los pueblos y de todas las personas que en ellos vivimos, que se manifiesten en favor de la democracia en Venezuela. Nosotros seguimos esperando ese apoyo institucional a nivel internacional. Igualmente vamos a seguir activos desde Perú. Hoy también estamos activos la oposición en Venezuela con una gran concentración en apoyo a Antonio Ledesma y todos aquellos presos políticos que van desde Leopoldo López, gran líder venezolano, hasta los estudiantes que hoy en día se encuentran en las mazmorras más terribles que ustedes se puedan imaginar, la denominada tumba, que se encuentra en un quinto sótano que funcionaba como las bóvedas del Banco Central de Venezuela, donde se encuentran aislados en habitaciones blancas, donde solamente pueden proyectar sus horas de comida sus horas en el tiempo por las horas de comida y donde el único ruido que escuchan es del tren, es del metro de Caracas cuando les pasa por encima. Hoy más que nunca le manifestamos el apoyo a Loret Salet y a todos los estudiantes que en estos momentos se encuentran luchando y presos en Venezuela y estamos con ustedes en Venezuela. Bueno, muchas gracias. Hoy día hemos tenido una jornada de solidaridad con Venezuela. ¿Y por qué diversos sectores democráticos en el Perú tomamos una iniciativa de esta naturaleza? Primero, permíteme hablar como miembro del Partido Aprista Peruano, del APRA histórica, del APRA continental. Uno de los 5 puntos máximos del APRA es solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Así que nuestro deber como partido político indoamericano es expresar nuestro respaldo a un país hermano que está siendo en estos momentos agobiado por una dictadura que no tiene frenos ni límites. Un segundo punto fundamental es la misma historia del Perú. ¿Por qué? Porque en el origen de la República está la presencia de Bolívar, de Sucre y las fuerzas venezolanas que vinieron al Perú para liberarlo de la colonia española. Si esto está en la batalla de Junín y Ayacucho, eso no es una declaración lírica, sino son hechos concretos con sangre derramada, con el cuartel general de Bolívar en Pativilca primero y luego aquí en la plaza de la Magdalena Vieja. Entonces, ¿cómo no ser solidarios en un momento difícil para el pueblo venezolano? Están sufriendo mucho. Los jóvenes que participaron en diversas manifestaciones y expresiones
Algunos fueron asesinados, jovencitas, muchachas, y otros han sido confinados a las cárceles. Esa cárcel que está en un quinto sótano es una infamia en una democracia. Entonces creo que ese es un tema principalísimo. Ahora, lo que ha sucedido ayer ya agrava la situación. Ya teníamos un año de detención de Leopoldo López, que ya era una complicación. Pero ahora empieza otro proceso, por supuesto absolutamente falso, de un supuesto golpe de Estado con un avión Tucano, inventos, ¿no?, de falsas declaraciones para implicar a Antonio Ledesma, que ayer lo han detenido, y para implicar a otro tipo de personas como María Corina Machado y el diputado Julio Borges. Entonces, nuestra plena solidaridad con ellos. Y yo me he enterado que ayer mismo Antonio Ledesma tuvo la oportunidad de salir del país y no quiso hacerlo y se quedó a asumir su dignidad, a asumir su responsabilidad como líder político. Si es que tenemos pues una dictadura que empezó con las mismas procacidades y actitudes violentistas verbales como acá en el Perú algunos actúan, y derivó a lo que vemos ahora, una prepotencia sin límites, que ya del insulto han pasado a la agresión personal, a la detención y al recorte de libertades sin juicio de ninguna naturaleza o con farsas de juicio. En estas condiciones, pues, ¿qué garantía tenemos para un proceso electoral futuro en Venezuela? Posiblemente ninguna, pero hay que seguir combatiendo. Nuestro saludo al pueblo venezolano y nuestra demanda al gobierno peruano para que se pronuncie en este tema. El señor presidente Ollanta tiene el deber democrático de poner una posición clara y firme del Perú. Los ciudadanos del Perú demandamos eso. Quizá haya un sector que pueda disentir de eso, pero esos son los que tienen mentalidad totalitaria y respaldan ese tipo de dictaduras. Pero la gran mayoría, y por eso Amigos de Venezuela, que es un colectivo ciudadano muy importante y enormemente plural, ha emitido esta declaración de solidaridad. Y el segundo documento es la petición de diversos presidentes de consejos de ministros de nuestro país, empezando por el doctor Javier Pérez de Cuéllar, el más ilustre de todos, el doctor Alfonso Loceros, que tuvo una resonante posición democrática en el año 92, y después todos los presidentes de consejos de ministros del gabinete del presidente Toledo, del presidente Alan García y del mismo presidente Humala. 3 de ellos han firmado. Sin duda es una suscripción muy valiosa, muy importante, que la hemos recibido con gran entusiasmo, y que le pide a la Cruz Roja Internacional que acuda a Venezuela y que haga una inspección de la situación donde se encuentran los detenidos, que están siendo torturados, están siendo maltratados, están siendo golpeados, aislados en condiciones infrahumanas por gente que no ha cometido un solo delito. Solamente, en todo caso, la decisión de defender a su patria, de defender las libertades y defender a los hombres y mujeres y los niños que son el futuro de su patria. Muchas gracias por esta oportunidad de dar nuestro punto de vista. Hola, mi nombre es Paulina Facchini y represento la oposición venezolana democrática y que lucha cada día por la libertad del pueblo venezolano en el Perú. Hoy estoy sentada en la Casa de la Constitución recibiendo el apoyo de grandes personalidades del Perú y a la vez acudo a ustedes, hago un llamado a que el pueblo peruano, a que el pueblo que cree en la democracia, que cree en la libertad, en la paz, en la justicia de los pueblos, en la posibilidad de progresar y de ser cada día mejores. Les hago un llamado a que apoyen al pueblo venezolano, que hoy, más que nunca, es vulnerado sus derechos a la democracia y a la libertad. Tenemos presos políticos que van desde líderes como Leopoldo López, un gran líder venezolano que ya cumplió más de un año preso, simplemente por pedir democracia en su país. Tenemos jóvenes, estudiantes, tenemos gente aprendida en cárceles tan tenebrosas como la denominada La Tumba, la cual se encuentra en un sótano de la Policía Política de Venezuela en un 5º piso. Hoy en día esos jóvenes están allí sometidos a torturas, donde se encuentran aislados y están aprendidos en cuartos blancos donde no se les permite hablar con nadie, donde han perdido la noción del tiempo, donde prácticamente se encuentran solo con ellos y con Dios.
Hoy más que nunca el pueblo venezolano le pide al pueblo latinoamericano y en especial a ustedes hermanos peruanos, en especial a ustedes amigos de la Casa de la Constitución, a que nos apoyen en esta lucha, a que sean una voz multiplicadora del sentir del pueblo democrático venezolano, del sentir de libertad, de los grandes deseos de encontrar justicia que hoy en día miles y millones de venezolanos luchamos. Somos 30 millones de venezolanos que en estos momentos estamos en dictadura, que no gozamos de la democracia que en Venezuela siempre había imperado. Por eso pedimos la ayuda de cada uno de ustedes. Nosotros somos hermanos, pueblos fraternos, pueblos latinoamericanos, que nos hemos recibido tanto en Perú como en Venezuela y como en cualquier otros países de Latinoamérica. Contamos con ustedes en esta lucha democrática. El siglo XXI debe ser el siglo del imperio de la democracia y como tal es el siglo en que debemos rechazar la persecución política, debemos rechazar la privación de la libertad, debemos rechazar las desapariciones, los juicios amarrados y arreglados, todas aquellas cuestiones que le hacen daño a la democracia en el mundo y en especial a nuestro territorio, América Latina y Sudamérica en particular. Por esa razón los ex primeros ministros del Perú, nos hemos reunido y hemos suscrito un documento en el cual pedimos a la presidencia de la Cruz Roja Peruana que acuda con carácter de urgencia a Venezuela para examinar las condiciones carcelarias de los presos políticos que están entrando a raudales a raíz de las manifestaciones de la sociedad civil. Asimismo, hemos expresado y expresamos nuestra más enérgica protesta por la detención y encarcelamiento del alcalde de Venezuela, el señor Ledesma, a quien conozco personalmente y doy fe de su bonomía. Ser oposición no es una falta a la democracia, es una falta a la democracia encarcelarla, privarla de la libertad, privarlo de sus derechos. Hoy día que jóvenes han salido a las calles en Venezuela a protestar contra los abusos de la autoridad, dan el ejemplo de lo que la sociedad civil en América Latina, un territorio prácticamente sin sociedad civil, debe hacer. ¿Qué pasa con una sociedad civil? El Estado hace lo que le da la gana. Y esto es lo que hemos visto el día de ayer en Venezuela en la detención del alcalde de Caracas. Por todas estas razones, los primeros ministros nos vemos obligados a expresar nuestra solidaridad democrática con el pueblo, con los jóvenes, con los profesionales, con los empresarios, con las amas de casa, con todos los que padecen escasez, privación y dolor en el pueblo hermano de Venezuela. Como en el año 2000 lo hicieran los venezolanos, los chilenos, los argentinos, los brasileros, los ecuatorianos y especialmente los hondureños, cuando el embajador de Honduras en el Perú acuñó en la mesa de diálogo entre los partidos políticos y la OEA el término solidaridad democrática latinoamericana. Eso es lo que hacemos. Venezuela vive, respira, defiende tu democracia. Nosotros te acompañamos, los peruanos te acompañamos.